Bueno, vamos a arrancar. ¿Sí? Exactamente, esta es la 11ª semana de la cultura galesa y nosotros queríamos compartir con ustedes una receta. Como ustedes saben, tenemos un recetario, algunos ya lo han visto, lo han comprado, y no solamente era hacer una receta, sino además nos interesaba hacerla sin gluten. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, Vanina, les voy a presentar a quienes van a estar. Vanina Berjau, que trabaja, tiene un emprendimiento de elaboración de productos sin gluten. Y bueno, también va a estar Nelsis, que nos va a amenizar con historias de la colonia. ¿Sí? Y la receta que vamos a hacer es la torta de zanahoria. ¿Sí? Entonces vamos a ver la versión sin TAC, por eso también, o sea, sin gluten, por eso no había nada acá. Nosotros habíamos limpiado con alcohol 70, barriendo y sacando el gluten que pudiera haber, y tratamos de que no hubiera contaminación en el área. ¿Sí? ¿Por qué se nos ocurrió hacer una receta sin gluten? Primero, hay cada vez más población que está identificada como que es celíaca, ¿sí? Que son los extremos, o sea, la forma, saben que es una intolerancia permanente al gluten, que el gluten está en la harina de trigo, en la avena, en la cebada, en el centeno, pero también puede venir de otros elementos que nos contaminen. Podemos hablar de contaminación cruzada. Entonces, lo importante acá, o sea, el celíaco directamente no puede tener, o sea, no tener, hasta la más mínima porción lo puede llegar a enfermar, ¿sí? De gluten. ¿Saben lo que es el gluten? El gluten es una proteína que lo que hace cuando se une con agua, hace un entrelazado que da elasticidad a las harinas, que da justamente esa consistencia que tenemos, que no se nos desarman las masas de harina. Entonces, es lo diferente con esto y el desafío de contarles cómo se trabaja con las harinas que no son trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Y elaborar un producto que a la vez sea... Se puede comer, ¿sí? Pero sea lo más parecido a las recetas que nosotros en nuestro recetario tenemos. O sea que es todo un desafío. Ya nos juntamos con Vanina a probar cómo habían salido las recetas, y bueno, hay ciertos detallecitos que vamos a ir compartiendo. ¿Querés repartir las recetas? Ahí están las recetas y la adaptación, o sea, la premezcla que utiliza Vanina, que después nos va a contar. Sí. Bueno, ¿arranco? ¿Cómo? Ya nosotros arrancamos. Sí, arranco. Disculpe la demora, pero bueno, aparte de soltera, mamá soltera, así que no llegaba a dar ni quiera, pero ni 5 minutos. Ríense. Sí, si los que están presentes, ¿alguno es celíaco? No, yo no como harinas, pero no soy... Las nuevas tendencias es a comer saludable, a disminuir la harina de trigo. Sí, sucede mucho que la gente está detectando que le cae mal. Si no hay un diagnóstico, sí, se va, pero... Claro, da negativo, pero la gente comiendo sin TAC se siente bien, entonces lo elige. Así que, ¿qué pasa? Hablábamos con ellas que el trigo que era antes no es el mismo de ahora. Claro, está súper intervenido. Genéticamente tiene mucho mayor cantidad de gluten, ¿sí? Lo que nosotros también desde la cultura galesa es una cultura del trigo. Siempre cuando le daba clase a mis estudiantes siempre decía, cuando hablamos del poblamiento de Patagonia, se encontró con la cultura del guanaco, que era la cultura básicamente con el principal sustento del guanaco, la cultura tehuelche, el guanaco, el choy, que básicamente estos dos grandes animales de la meseta eran el elemento básico de la vida de los tehuelches, y a esa cultura se contraponen o se encuentran
la cultura del trigo. Porque cuando me puse a pensar qué era lo que definía a un galés, es el trigo, porque con el trigo, que es absolutamente europeo, pero lo hacen propio, sobre todo a partir de, mucho antes, pero sobre todo a partir de la invasión romana en Gales, el trigo, como tantas otras cosas, se difunden y se perfeccionan y se especializan y se apropian totalmente. Y los galeses son portadores de esa cultura del trigo, que es la que después define desde su organización, desde el lugar espacial y geográfico que eligen para habitar en el mismo Chubut, y su trabajo, digamos, su producción de trigo va a ser una de las grandes cosas que va a llevar a la colonia galesa poco tiempo después de instalados, una vez que empieza a prosperar, a la cartelera del mundo. Hay que pensar que para 1779, ya 1789 y 1779, ya habían ganado los mejores premios en Chicago y en París al mejor trigo del mundo en ese momento, ¿no? Pero ese trigo era un trigo molido en un molino, sin productos químicos, absolutamente natural. Ahora lo blanquean con bromuro, porque antes se blanqueaba con yodo, y el yodo también hay como una epidemia de tiroides, sobre todo de hipotiroidismo, que tiene que ver con esta cosa, que reemplazaron el bromuro, que es mucho más peligroso, blanquea más fácil y es más barato que el yodo. Entonces, cuando las productoras de trigo vieron que era mucho más barato, empezaron a blanquear con bromuro, y es como el veneno en realidad, porque el bromuro envenena por acumulación. Y bueno, entonces ahí se dio que la mitad de la población es hipotiroidea, la otra mitad, o la misma, es resistente al gluten. Entonces ataca es todo importante. lo que es autoinmune, y después el que agarra, empieza con una, sí, a lo largo de su vida va juntando. Bueno, yo voy a mostrarles una premezcla casera que hago yo particularmente, que creo que está en la receta. Que para preparaciones tipo panqueque, pizza y demás, sola anda joya. ¿Sí? Es una premezcla que va a ser mucho más liviano que esto, y va a ser, a mi criterio, con mejor sabor. Así que bueno, se los voy a mostrar. Básicamente, lo importante es que cuando van a cocinar sin tac, tengan su propio tamiz. Esto es una de las cosas que no se puede compartir, junto con la batidora y demás cosas donde puedan quedar restitos que no se va a lavar nunca bien. Eso no se comparte. Más si van a cocinar, digamos, para un celíaco totalmente celíaco, ¿no? Que en realidad no tiene que ver con grados, sino que la celiaquía, ese grado se hace en el diagnóstico qué daño hizo la enfermedad en el intestino. Después el celíaco es celíaco siempre, sí o no. Lo que puede pasar es que tenga síntomas o no los tenga, que sea sintomático o asintomático. Después, el que tiene síntomas tiene diversas cosas. Puede tener estomacales, dolor de cabeza, diarrea, hipertensión abdominal, los chiquitos que no crecen. Bueno, entonces quizás el error está en que uno va a ciertos lugares y le dicen, bueno, no, si no sos muy celíaco, no tiene nada que ver. Eso es como si nos dieran... no. Por esa persona que no llegó ella con todos sus elementos, nosotros no pusimos nada. Los elementos nuestros que hacemos con harina de trigo, los dejamos todos atrás. Sí, en este caso, bueno, yo tengo todo bolsitas. ¿Por qué? Porque como yo elaboro, mis bolsas son gigantes. Así que bueno, pero en los supermercados o en la dietética están estas cuestiones. Que tenemos almidón de maíz como mayor ingrediente, después tenemos fécula de mandioca, y después, ya en menor medida, harina de arroz y harina de maíz uso yo, que es la de la sopa paraguaya. ¿Sí? Es como la polenta, pero fina. ¿Sí? Esta también la pueden reemplazar por la de sorgo.
que también es amigable el sabor y es linda la textura para las masas. Esta parte, estos gramos, los pueden ir reemplazando con cualquier harina, qué sé yo, de lentejas, hoy hay de arvejas en el mercado, hay un montón. La almendra, sí, todo depende de cómo quieran enriquecer su harina nutricionalmente o de sabor. Así que bueno, sí. Si pusieras harina de almendras, usarías la cantidad de la harina de maíz. Esto sí, lo que es el almidón de maíz y la fécula de mandioca no se tocan. Bien. Estos son como re importantes. Después el resto, ¿Cambiarías esas dos por harina de almendra o de garbanzo? Exacto, de lo que ustedes consigan, exacto. Sí. Bueno, ¿saben cuál es la diferencia entre un almidón y una fécula? Bien, el almidón tiene que ver con un grano de arriba de la tierra, puede ser como el maíz, y las féculas son tubérculos. Por eso está la fécula de papa, que también se podría reemplazar con la fécula de mandioca. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Un dato de color. Bueno, después sencillamente van a mezclar todo y van a tamizar. Cada vez que cocinen, tamicen muchas veces porque estas, sobre todo las que son industriales, siempre vienen con grumitos. Sí, y después te los encontrás en la masa y no está bueno. Y siempre prepárense porque esto salta un montón. Tenemos. Dale. Me siento en la tele. Entonces te voy a preparar acá los panitos. Sí. Tienes dos panitos, aparte de uno. Estamos todos alrededor. Voy a preparar 1 kilo de premezcla. Sí, en este caso voy a hacer 400 de almidón. Estamos en la receta. Bien. 600. Mandioca. Almidón de maíz. Ah, no está aquí. A ver. 600. ¿Es 400? 600 almidón de maíz, 300 de mandioca, 100 de harina de arroz, Así está. 100 de maíz torco y 10 de maíz. No, bueno, es 400, ahí corríjalo. Sí. 400 almidón de maíz. Exacto, 300 el primero. de mandioca. No da la suma. Claro. 400, 300. Y con este me falta. 400, ¿y cuánto fécula de mandioca? 300. Y entonces serían una diferencia de 300, que Son serían 150 y 150. Ahí está. Sí, los corrijan. 150 de Yo lo pasé con y harina de arroz. Ustedes también saquen. Yo pasé el mensaje igual. Vamos a ver el mensaje. ¿Se entiende? ¿Vamos de nuevo? El primero, que es almidón de maíz, es 400 gramos. El segundo, que es fécula de mandioca, es 300, así está bien. Si sumamos los 300 más los 400, nos da 700, ¿sí? Hasta ahí hacemos 700, ¿se entiende? Después, las otras dos harinas son las que se pueden cambiar. Y acá pusimos harina de arroz y harina de maíz o sorgo. Que para que me dé el número de 1 kilo, tendría que ser 150 de harina de arroz y 150 de harina de maíz o sorgo. O 300 de la harina De almendras. de almendras. El que puede, puede. La que puede porque Claro, puede con la de almendras, sí, bien. Bien. Bueno, después vamos a poner así una... ¿Para qué están preguntando? Perdón, sí. ¿No te quedó claro? No, 400. 300. 300 y 150 y 150. Pero las que siempre tienen que estar son almidón de maíz y fécula de mandioca. Esto es como en casa, cuando tenemos que preguntarle a la abuela una receta, bueno, es igual. Vamos así. Bueno, y después van a mandar una generosa cucharadita de goma sal. ¿Sí? Goma sal. Eso también está en los súper. Ahí lo dije. ¿Quién dijo? Está
está mirando el teléfono, pero lo dijo bien. Ah, yo, porque sí, porque es lo que le genera la elasticidad que tiene el gluten, no van a tener estas harinas que no tienen. Si no, no logra... ¿La? Arábica. No la conozco esa. Lo que también sabe decir Tomás Santana, según las traducciones debe ser, y si no también el psyllium. El psyllium, claro. Sí, el psyllium también tiene la misma propiedad, que es ayudar a eso, a que tenga un poquito más de elasticidad, no todo el que se va a enloquecer. La glutina un poco mejor. Sí. Genera una elasticidad. Claro. ¿Y nos podés contar vos, esto lo podés preparar con bastante anticipación? Sí, lo podés tener en la alacena, tranquilamente te preparás 1 kilo o 2, depende de lo claro, en un buen frasco, lo etiquetás y si usas bastante vas usando de ahí, no vas a estar haciendo esta... Pero siempre, igual, del frasco, sacas y tamizas, porque siempre se va humedeciendo y va haciendo humo. Sí. Ahora me acabo de dar cuenta, ¿saben qué? Bueno, lo vamos a tamizar, eso es re importante para que quede todo bien mezclado. Y esto sería lo que iría un frasco y después voy a sacar un poco de acá para la receta de... No, esta mira, es la banca, ¿eh? Sí. Pero si tuviéramos que usar una cuchara, nosotros tenemos el alcohol 70 que lo dejamos allá. O sea, ¿saben? Lo que no les dije, que la limpieza se indicaba hacer en húmedo, ¿sí? Y nosotros tenemos alcohol 70, si ella quisiera podríamos ir a buscar una cuchara y le ponemos alcohol 70, pero arrastrando, porque esta solución yo la uso para desinfectar, para matar microorganismos. Pero además, en el caso de elaborar productos que son sin gluten, yo arrastro, con esta solución, arrastro todo el gluten que me pueda haber quedado de otra preparación. Por ejemplo, en los casos que nosotros hacemos con trigo, ¿sí? Claro, y siempre usar servilletas descartables en lo posible, o trapos que sean exclusivos para esa limpieza. Exacto. Entonces lo más fácil es dale, acá hacemos la nube. ¿Hay alguna harina de esas reemplazables que hayan usado que digas, esta mejor no le da buen gusto? A mí, la que no me gusta tanto el sabor es la de garbanzo, particularmente, que es medio fuerte, es masiva. Esas que son de chía, olivo, esas me parecen... pero bueno, eso va a criterio de cada uno. Sí. Lo que no quita que son re nutritivas. Capaz le puedes poner, no sé, capaz que 20 gramos, como para agregarle fibra y demás, porque después lo que va pasando de que vos estás poniendo lo que es almidones y demás, te vas como secando. Así que fibra está bueno poner, pero depende de lo que quieras lograr. El vino también te puede dar un poco de lo gelatinoso, ¿viste? Que claro. tiene la cosa Sí, gelatinosa. si lo pones a remojar, sí, claro. Exacto. Te puede servir un poquito como la clara de huevo, digamos, También, como para unificar exacto. un poquito. O el chicle de mandioca, que también, unas cucharaditas de la fécula con agua, lo llevan al fuego y se hace como una gelatina, y eso también lo pueden agregar a las masas y ayuda, más que nada para los que se tienen que girar, como una tapa de empanada, como... Y el agar. Eso sería como una manzanita, sí, exacto. Bueno, vamos a preparar entonces la... ¿Este es mi libro? No se ve. No lo sé. Yo tengo mis papelitos. Bueno, en este caso yo lo que vamos a hacer la receta completa. A ver qué voy a anotar acá. Sí, zanahoria rallada. 2 tazas de zanahoria ralladas. Sí. ¿Cómo la empezaste? Bien, yo lo que descubrí, hablando cuando traje, era el tema de la textura. Viste que ahora salieron, mirá lo que salieron. Salió una más incluso de... Más infladitas. Exacto. Lo que vamos a hacer es el huevo, batirlo con la azúcar rubia a punto letra, casi.
¿sí? Eso, a diferencia de la receta clásica, que me imagino que no se hace. No, sí, yo la hago integrando los huevos, el azúcar y después muy finito, una vez está batido, seguir batiendo con el aceite. Claro, bueno, yo hice como 3 preparaciones y bueno, ahora le voy a mostrar. Vamos por esto. Vamos a poner 120 de la prensa casera. Vieron que los galeses nunca hacen a medias. Una taza, un poquito de así, o ponen un tantito así. Una tacita. Una tacita. ¿Qué tacita? Sí, qué tacita. No, Siempre bueno, tienen la misma taza, eso sí, la misma taza para todo y esa taza no la toca nadie ni para tomar el té. Es la taza de la medida, ¿no? Pero Esta remesa, que es una de las mejores quizás, viene también verde, que lo que tiene es sin lactosa. ¿Sí? Por ahí para el que también tiene algún tipo de intolerancia. Santa María. Esto si lo usan solo, no haría falta la goma axántica, por ejemplo. ¿Sí? Porque esto ya viene bastante completo. Así que bueno, vamos a poner 180 de esta. ¿Y del otro cuánto pusiste? 120. Pongo unos gramos más de la... ¿Esa dónde la conseguís? Sí, en Mercasur, en la Anónima, Carrefour, exacto. Vamos a poner polvo de hornear para hacer el tema del leudante. Filtro de cinta. Sí, todo. Marca y marca. No, en tu caso ya Sí. sé, pero digo, uno lo compra y no se fija, a veces tiene... Por ejemplo, acá tenemos, hay una marca muy conocida que es el Royal. Acá en Argentina no tiene logo, por ejemplo. No tiene lo... No. Así que no sería No es garantía exacto. de que no tenga... En cambio, bueno, tenés en las dietéticas sí ya hay más opciones con el loguito. Y le vamos a poner un poco más también, porque como son preparaciones más pesadas, también le vamos a dar una ayudín con el polvo. Más de lo que dice la receta. Exacto. ¿Cuánto más o menos es? Más o menos 10 gramos. Esto es importantísimo, nadie lo comparte, ¿eh? Ella lo está compartiendo. 10 gramos y lo pesás. Sí. Bien. Ahí más o menos. Porque me voy a pasar un poquito de lo- pero va. Esto es importante. Y acá cuando mezclamos, yo acá también le pongo la canela. No sé si está bien. Acá ponemos la canela y así ya tamizamos todo y queda todo bien uniforme. Canela dice una cuchara. Perdón, Una cucharada de cucharadita. Bueno, si queremos que sea bien galesa, tiene que ser suculenta. Vamos a preparar otra en nube, pero no. Pensamos que Sí. esas palitas se... Ahora voy a quedar divina. No, vamos a estar bien. Ahí va. ¿Sí? Sí. Y con- Consulta. Sí, Esa es la que pusiste harina leudante. el polvo leudante, sí. La del sobre, ¿sabes? Sí, Santa María. este es polvo leudante. Porque la receta original tiene harina leudante, 280 gramos de harina pero esta es leudante. la receta original. Ya tiene la otra. estamos usando una permita que está en negro. ¿sí? Sí, sí, Esta la sí, trajo sí, para sí, mostrarla. sí. ¿Sí? Siempre que se compre hay que comprar cerrado el envase, ¿sí? Y fijarse que tengan logo, que es lo que contaba ella. Ahora están conviviendo dos tipos de logo. Uno que dice Cinta, que era el logo anterior, y ahora el actual, el de la nueva reglamentación, que dice sin gluten. ¿Sí? Pero bueno, para fin de año tienen que estar todo Para fin de año, ¿no? para fin de año tiene que decir todo sin gluten. Esto lo vamos a tamizar con Y bueno, esta la torre porque ya no la estamos usando, ¿sí? La voy a poner acá. Bueno, tenemos acá los secos, esta premezcla que ya no la vamos a usar.
acá se sacan todo el estrés con la zanahoria. Y toda la energía ahí. Podés tener una máquina o procesadora, Un golazo de esa energía. Pero no sé si tan finita la. Tenés distintos tamaños. ¿Sí? Es finita, muy chiquita. Yo si la hago en la procesadora, usarse la parte de esa que raya, no queda tan finita, pero después la vuelvo a poner en la procesadora y con la cuchilla, Ahí la cortás. y ya es un montón. Hay una base para romper los huevos. Había unos zapallos. Acá sí. ahí. Claro, vos podés comprar remezclas ya armadas, ¿sí? O sea, ella te cuenta una receta que ella hace y que le resulta, ¿sí? Pero vos podés comprar, y siempre lo que tenés que fijarte es que venga bien cerrada. O sea, ¿vos sos celíaca? No, pero O sea, como que vos comés saludable. Sí. Si vos comés saludable, o sea, la implicancia de que se contamine con algo con gluten no es tan grande. Claro, pero la implicancia, si estamos cocinando para, por ejemplo, la hija de alguno de ustedes que es celíaca, es bastante grande porque con un poquitito, o sea, más de 10 miligramos por kilo, ya un cuchillo sucio. A ver, las contaminaciones, ¿cómo se dan? Con un cuchillo sucio, que de repente tengo un pan y el pan toca lo que estoy elaborando, o sea, una tabla, sí, o sea, hay montones de formas que yo puedo contaminarlo a pesar de que yo me compre, pero para el caso de los celíacos, ¿sí? Yo, por ejemplo, las ensaladas que vienen listas, no compro. No puedes. No. Porque me imagino la persona tomando mate con bizcochito mientras hace la ensalada y ya me perseguí. O hace la ensalada de una milanesa. Claro, la milanesa que toca, digo, está en el ambiente, porque también por ahí sacudimos o en los lugares de comida y vuela el polvillo. Y ese es el problema, por eso los lugares tienen que estar separados, ¿sí? Los que elaboro sin gluten de los que elaboro, o sea, pastas con trigo, ¿sí? Tienen que estar separados más que nada por eso. Y en el caso de que tengan que hacer mixto, como en este caso, nosotros por eso no hicimos una receta con gluten, porque iba a haber en el mismo ambiente harina con gluten. Entonces dijimos, no, hacemos la receta sin gluten y se puede hacer primero ese y segundo la otra, pero bueno, con esto vamos a explicarles. ¿Y el azúcar también viene? Esta también viene, esta es la Ledesma, Mostrame que mostrarlo. que es rubio, majado, un aroma. Ya un ganchito que yo se lo pongo. Dale. Hay que buscarlo. En este caso está acá, el logo. Este dice sin gluten, o sea que ya está. Se los paso para que lo miren. O sea, hay que estar muy atentos. ¿Puede ser azúcar negra también? Sí. Sí. El tema de la azúcar negra, o sea, es más difícil de conseguir así, fraccionada y con el sellito del logo. O sea, que ya sin gluten. Si puede azúcar negra, no puede ser todo azúcar negra. Que es demasiado pesada, demasiado oscura. En el caso con azúcar negra tiene la mitad blanca y la mitad negra. La ideal es la mascabo. A mí me pasó eso. Yo que hice la receta cinta, me quedó como apelmazada. Y yo le había puesto todo azúcar negra. Entonces, mitad y mitad. Pero no solamente azúcar negra, es un muy buen detalle, sí. La manteca también, todo tiene que tener un logo. O sea, si yo cocinando para celíaca, yo quiero comer saludable, es otra cosa. Pero si cocino para celíaca y tengo el compromiso de no enfermar a esa persona, tiene que tener logo. Y no ser guardado en el mismo lugar. ¿Sí? Y tampoco los productos de limpieza, porque a veces dicen, bueno, no, yo pongo el detergente al lado de la harina. El detergente también se puede contaminar con gluten, y cuando yo lavo los platos, contamina. O sea, fíjense que hay que estar muy atentos. Yo manteca sí para el cooking.
No, para mostrarles si tenías el envase. Ah, no, porque era de medio kilo y... Lo fraccionaste. Sí, perdón. ¿Te acordás la marca? Lola. Esto tiene sello, esto viene cerrado y también tiene sello acá. Ahora vamos a ir mirando mientras ella raya la zanahoria. Una de las Menos mal que esa la rayé. Un poquito. ¿Quieres Una de las cosas que yo hago para también fortalecer el sabor de la torta de zanahoria, lo hago siempre, para todos, porque además se activan, es una vez que compro el kilo de nueces, las lavo muy bien, las limpio, las cuelo y las vuelvo a lavar con agua filtrada hasta 5 veces. Las dejo escurrir bien, después las pongo desparramadas en una asadera con un fuego muy suave hasta que tomen un pequeño color dorado. Ahí se retiran, se dejan enfriar y se guardan. Quedan tostadas y activadas para le dan un sabor muy especial a la receta. Las características de esa los húmedos en el bol. Acá lo que puse son huevo, azúcar y... Sí, enteros. Huevo, azúcar, la ralladura ¿De vainilla? y la esencia de vainilla. No, el aceite después lo voy a mezclar con... Lo mezclo con la zanahoria y voy intercalando con los secos como para no romper La harina, lo que hacen con la harina del aceite, No, no hay problema con eso. lo pueden hacer directamente los huevos, el aceite lío, hasta que tome una proporción y después van mezclando la naranja, la canela, se mezcla todo eso con la harina y las mezclas. Vanina, una preguntita, me dijo algo que no la terminé de cerrar. Sí. Vos habías preparado la premezcla. ¿Cómo? Vos preparaste la premezcla. Sí. ¿Sí? Pero vos pusiste de la premezcla tuya y aparte premezcla de los. Sí, las dos. ¿Por qué pregunto? En realidad es para asegurarme la textura. ¿Sí? Para que quede, me aseguro, no me quedo tan tranquila, no es como un panqueque quizás, que sale sí o sí, la puedes hacer casi con almidón de maíz solo. Cuando son preparaciones un poco más complejas, prefiero usar un poco de las premezclas que vienen con más aditivos, básicamente. Es que yo quería saber más. No había escuchado más, pero está bien. Había estado atenta. Cuando yo traje la otra vez para probar, claro, yo leí frutos secos y había comprado un mix, que estoy chocha con lo del peoncito, que ahora viene todo sin estar. Y tenía pasas rubias y también almendras. Así que hoy la hicimos legal. Sí, pero para aclarar, porque me parece que no quedó muy claro. Sí. ¿Cuánto de tu premezcla y cuánto de la mezcla Santa María, por ejemplo? Yo puse 100, muy bien, 120 de la casera y 180 de la vaina.
grupo acá adelante, bien. Bueno, y ahora lo que voy haciendo es como cuando hacen un budín, voy a ir intercalando sobre la preparación de los huevos, la zanahoria mezclada con el aceite y los secos. Después tienen que etiquetar, ¿qué les parece? Súper apto. Súper apto. Súper apto. ¿Lo tenés? Sí, entonces en Mesa Dulce buscaba en realidad alguien que hiciera la torta, casamiento y yuzu. Sí. Bueno, fue el tema y decidí que, bueno, ya está, la hacía una amiga con harinas comunes. Claro. Pero me encargué de hacer la parte de Mesa Dulce que hice, yo lo hice todo sin taxis. Y dejé hasta una vez que lo hice, corté todo, o sea, mandé al freezer, después corté todo, lo volví a meter al freezer. Sí. Y dejé todo listo como para que cuando vinieran las chicas del catering, Claro. tenían papeles enormes en la lava que decía secretario. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto está preparado por las bodas. Sí. Yo cuando me dicen que van a preparar, no me lo pierdo. ¿Está buena? Riquísima. Yo creo que es más húmeda. Este tipo de harina te da mucho más humedad que la de trigo. ¿Hay enseñado sin torta? Yo comí poquita. Sí. Acá tenemos la, digamos, la que es... Vamos a tirar la otra. Claro, la que es tradicional. Ese hace lío cuando puede comer una pizza allá atrás. Pero claro, el que tenga... la original, ¿sí? Díganme quién tiene problemas que yo no escuché, como para no llevarme. Ah, bueno, yo hago para todos. Pero tienen algunos hijos o parientes que... No, está bien, pero ellos... son secretos. Claro, yo lo que hice, que bueno, se me ocurrió que así iba a quedar más fácil de integrar y de tratar de romper lo menos posible la espuma del huevo. Así que voy intercalando, había dicho recién, como en un budín que va seco, con húmedo y con los movimientos envolventes. Y después el jugo quiero que lo vas viendo. El molde se hace. Sí, lo traje acá. Pero no creo que se haga, ¿no? Nosotros lo hacemos tranquilo, 40 minutos. El topping es importante la manteca que vaya quedando a temperatura ambiente para mezclar con el azúcar y el queso crema. Esta marca, la verdad que no sé ustedes, pero para mí esta es una de las... Es la única que dice queso de crema, la otra Claro. alimento a base de queso. La cuestión es que el sabor es para mí fantástico. Lo mismo pasa con las mantecas, lo que es Trolay, Sancor, quieras o no, como que se tienen como... son más auténticas. Y vieron que el topping, lo que ella está hablando ahora del topping, el topping es como que le da un sabor especial a esta torta y le da la frescura. Entonces, por eso también el tema de los detalles y las marcas que hay,
es importante saberlo. Ahora vamos a hablar un poquito de Quito. Creo que en la original me explicaba que lo ponían todo en una licuadora, ¿no? Que podían poner la naranja. Ah, sí, sí. En la receta que figura en el libro, en el recetario, es una naranja entera con cáscara y sin semillas. O sea, cortada, sacándole la semilla. Ella se rayó por un lado la cáscara de la naranja y puso el jugo de la naranja. ¿Alcanza para todos? Para que esa la ponga acá. Y de las premezclas comerciales, Marina, ¿vos cuál es más recomendás por ahí para hacer este tipo de repostería? Combinar Santa María, ¿sí? O Capaz, que también es una premezcla que tiene bastantes aditivos, básicamente, que ayudan a que se parezcan más las texturas. Capaz. K-A-P-A-C. Cuando hablan de aditivos, exactamente qué aditivos. Tienen suelos de leche o suelos de pan, más huevo, le van agregando cosas a la mezcla, digamos, que están deshidratadas, leche en polvo, que van ayudando a que tenga más textura. Porque si cocináramos solamente con almidón de maíz, por ejemplo, una vez me pasó, me hice un bizcochuelo y una de las primeras preparaciones y un fiasco total, quedó todo endurecido. Claro, te quedan como las tablitas de los alfajores de maicena. No, sí. Las primeras veces que, bueno, para los niños. Podés usar la naranja entera, la podés servir porque hay mucha repostería en que agarrás las mandarinas o las naranjas enteras, las ponés 40, 50 minutos en agua hirviendo pinchadas y después las podés triturar en una licuadora, de sacar las semillas, por Esto supuesto. originalmente se corta en la mitad, se le sacan las semillas y se meten en la licuadora. Sí, yo igual la hiervo porque Yo la lavo con vinagre. La lavo con vinagre, la lavo bien con vinagre, la lavo con mucho agua, simplemente la enjuague bien, la sequé bien, la cortaba en la licuadora, saco la semilla y va a la licuadora. Vinagre, tengo una preparación de naranja o limón, las cáscaras así, tengo todo el vinagre y limpio con eso y es fantástico también. Todo, hasta plata hormiga, todo. Ahora las pones con sí, eso estoy por decir, pero lo que me doy cuenta es que no las traje cortaditas, van a ir ahí a los frutos. ¿Con la mano? Sí. Bueno, vamos a armar lo que es la taza que dice de frutos secos, ¿no? De nueces. Nueces, pasas. No pasas. Sí. Yo le puse las dos, ¿está bien? ¿Sí? Me tenté con las pasas que vienen de sí. ¿Qué sería como muy pesado? Está buena, de Corinto también. El tema es que los países, si tenían pasas de Corinto, nunca tuvieron naranja, chubut, Claro. Era un lujo. Entonces no lo iban a guardar, salvo que la torta fuera de cumpleaños de alguien muy importante. Bien. Tal vez le pusieran, pero no creo que a esta preparación le hubieran puesto pasas de Corinto, de arándanos, porque son muy ácidos. Bien. Entonces lo que ellos trataban era de sostener una preparación dulce. Sí, sí. En cambio, vos lo pones en un barabrizo, en una torta negra, la de Corinto, la de arándano, van bárbaros. Bien. Pero no en esta de zanahoria.
Bien. Digamos, si les gusta igual que rompa la dulzura homogénea de la zanahoria, el azúcar y todo eso, pueden ponerlo y probar. Igual que las pasas rubias, tampoco son muy ácidas. Las rubias son más ácidas, entonces lo que busca hacer es mantener como que tenga una gran comunión los sabores, y esto lo armoniza muy bien. No sé si contaste que, bueno, justamente la zanahoria se usaba por la dulzura, porque no siempre tenían azúcar. Bueno, de hecho, en la Edad Media cuando lo usaban, era la zanahoria que fue aportada por los romanos a Gales, y era las zanahorias y miel, no había azúcar. El azúcar lo traen los ingleses justamente para cuando descubren las virtudes del azúcar, se la traen para todos los obreros de la revolución industrial, darles más energía y que trabajen más, ¿no? Porque con el azúcar estaban a tope, entonces producían más y más barato, y además era comida más barata. Al final el capitalismo está atrás. Sí. Y aprovecho que las cosas que vos contás, siempre contás de tu abuela dónde guardaba las zanahorias. Eso me encantó. Porque justamente las características, yo me crié en Trevelin. Trevelin tiene características diferentes, la colonia galesa de Trevelin es que es de la cordillera con la del Chubut, la de Valle Español. Y el mejor trigo se encontraba también ahí. Y sí, es buen trigo, pero acá también. Lo que pasa es que allá desarrollaron muchos molinos, que era la ventaja que complementaba todo el circuito, armaban todo el circuito productivo. Lo cierto es que el Trevelin no era tan común porque había que preparar las cosas para el invierno y tenían lugares donde guardar los lugares oscuros, galpones y eso, porque en el invierno la montaña y la humedad generaban otra cosa. Cuando vine una de las primeras veces, uno de mis recuerdos más viejos con Mina en Los Lagos, ella tenía una huerta enorme, tenía gallinas, todo, ella se autoabastecía prácticamente y guardaba las zanahorias todo el invierno en pozos dentro de la huerta, en el extremo de donde había plantado las zanahorias, hacía un gran pozo, lo llenaba de paja y guardaba ahí muy ordenaditas las zanahorias, tapaba con paja y después con tierra, y entonces las zanahorias duraban todo el invierno. Cuando ella quería zanahorias, levantaba la tierra, la paja o hojas grandes, sacaba las zanahorias que necesitaba y volvía a tapar. Lo cierto es que la torta de zanahoria en Trevelin es una torta sobre todo de invierno, y por eso también es con aceite y no con manteca, porque no hay, las vacas dan mucho menos en invierno, entonces había que optimizar el uso de la manteca y la crema en el invierno, y entonces el aceite se compraba, se guardaba, duraba, entonces usaba el aceite. Y bueno, en el caso de mi familia, la torta de zanahoria fue la torta de cumpleaños de toda la vida. Entonces yo cuando llegué a los 17, 18 años no quise saber nada. Porque además, solamente mi mamá, no la hacía ella, sino que una señora, Anne Griffiths, que era la que mejor torta de zanahoria hacía, era la única torta que mi mamá compraba y la hacía Anne Griffiths. Yo tengo el recuerdo de ir como 5 cuadras caminando por la torta de zanahoria, que la hacía con un montón de torres y la rodeaba todo de nueces picadas, y era una emoción bárbara ir a buscar nuestra torta de cumpleaños, que era de zanahoria. Y después la olvidé. Y de esas cosas de la vida, cuando uno empieza a crecer y a contarle a sus propios hijos, empecé a ignorar el sabor y eso. Bueno, y ahí recuperé la receta, y recuperé las historias. ¿Encontraste a la señora? Sí, tenía la receta de esa señora, pero tengo además la receta de mi familia, que al final fue, y esta es la que yo he optimizado de las recetas de mi abuela y de mis tías. Era muy distinta, tenía muchísimos más ingredientes y como una cosa mucho más elaborada. Y la de Anne Griffiths tenía manteca, ella la hacía con manteca y la reemplazaba en invierno por aceite.
pero era como una cosa mucho más compleja y muchos ingredientes. Así que bueno. Pero mi abuela entonces tuvo que hizo lo mismo de la remolacha, la guardaba todo el año. Claro, también la remolacha. Ya le cambio calor, así una cosa que dura un montón. Sí, O sea que lo que la dejamos en la heladera, la zanahoria que está toda. Lo que pasa es que con la zanahoria no tiene que tener humedad. Claro. Entonces, si uno la envolviera en un papel absorbente, seguramente podría, o en una caja de pasta. No tiene que perder la humedad propia. Claro, y recibir humedad externa. Cuando uno la guarda en una bolsa, inclusive a veces hasta sale en boquita. Sí. ¿Y la reemplazaste alguna vez con beetroot? ¿Con remolacha? No, se puede hacer. Yo sí hago una torta que esa es una invención de mi hija, una tarta de remolacha de beetroot con chocolate. Pero no es cabeza, esa es. Y es muy rica. Porque tiene un gusto buenísimo. Sí, queda muy rico. Lo que no sé ahí es con qué fruto. Ahí sí se podría combinar tal vez con arándanos. Sí, pero no sé. Ahí está la preparación. Ya mezclaste Sí. toda la masa y las nueces con un poco de harina de mezcla de la que tenía y después Lo que yo hice en mi caso fue, bueno, la zanahoria le puse el aceite y iba intercalando esa zanahoria con los secos, con movimientos envolventes para unir todo, y lo último, los frutos secos con un poquito de premezcla para que no se regalan de más. ¿Y por qué mezclaste el aceite con la zanahoria? ¿Por algo especial o por qué? No, fue Porque ellas te dijeron. yo no lo haría nunca. No usas el aceite con los huevos ya levantados para hacer tipo mayonesa. Claro, yo emulsiono con el aceite y después voy integrando muy de a poco la zanahoria, no la pongo toda de golpe. La emulsiono de a poco y ahí sí pongo la canela, la canela, esencia de vainilla, jugo de naranja, todo eso. Por eso pregunté también. Y voy integrando ahí la harina, de a poquito, Lo voy a probar. y por eso la harina, en el caso de la harina que es distinta de la premezcla, yo decía, a veces hay 2 paquetes de harina de la misma fecha de vencimiento, todo, y uno pone una taza de uno y alcanza, y pone una taza del otro y no alcanza ni para la mitad. Entonces, con la harina de trigo, la diferencia es que uno tiene que ir viendo, integrando muy de a poco para ver la textura. Entonces, y siempre sí, como dice ella, con movimientos envolventes y agregando aire para que se integre. Y entonces eso funciona. A veces, sino que digamos, el aceite con la zanahoria pesa y baja mucho los huevos. Si uno lo va integrando poquito, también es una opción. Tengo que admitir que intenté la de la procesadora, por ejemplo, que me daba la carne y me salió así un mixture. ¿En serio? Me salió, Pero, ¿pusiste la harina también en la procesadora? no, la puse después porque dije, no, va a quedar re pesado, qué sé yo, y me quedó re fea. Yo le eché la culpa al horno. De gusto estaba rica, pero no tenía textura. Pero lo que pasa es que cuando uno lo hace en la licuadora, pones el aceite, los huevos, el azúcar, la naranja cortada en pedacitos y la zanahoria. Tal vez también lo mismo, ¿no? Los huevos y el azúcar integrando, después cuando uno hace mayonesa, pones el aceite, le agregas el jugo de naranja, las zanahorias o la naranja, la zanahoria, y cuando eso está bien integrado, pones los condimentos y ahí los sacás. Y a eso le integrás en movimientos envolventes la harina, cernida también, que es lo que ella decía, Vani decía, esto de cernir la harina es muy importante porque eso también aporta aire y finalmente los frutos. Probá otra vez, a ver. Pero siempre en la licuadora solo lo líquido. Claro, solamente lo líquido. Igual me gustó mucho y después la gente había agregado naranja y ese toque la ¿Sabés qué
pasa a veces si pones harina leudante, que muchas veces están vencidas, son mal guardadas en los lugares. Mi mamá siempre decía que ella no confiaba en la harina leudante y ella agregaba polvo leudante aún a la harina leudante. Hay muchos cocineros que Claro, y un poco de sal. Sí. Siempre Salvo que sea leudante No, blanca flor. leudante yo como no Porque uso. la leudante blanca flor trae tanta sal que no hace falta agregar. Pero si uno va a usar harina común, agregar más leudante y sal como hace más igual. Bueno, voy a hacerles la cremita de arriba, ¿les parece? Voy a hacer la mitad. Porque Y lo que hablábamos con Nelsis es que esta torta en general se corta, se pone un piso del topping o frosting, depende del topping es de arriba nada más, y entonces ahí necesitamos más de esta cremita, no puede ser menos. claro, voy a En hacer este caso hacemos crema, ni topping ni frosting, como en la casa no se hablaba en inglés. Croissant, ni carrot cake, ni topping, ni frosting, era pecado mortal. Así que era la cremita, la crema de queso, la crema para la torta de ¿Y zanahoria. la nombraban como Tyson Moro o como... ¿Tyson Moro o torta de zanahoria? Tyson. ¿Tyson Moro o torta de zanahoria? Carrot cake, casi antes de parecer. Decía esas modas del carrot cake, es torta de zanahoria, acá es carrot cake, decía. Para él era como un modismo, ¿no? Y lo miraba desde su perspectiva cultural, no desde la perspectiva global, en que... Nelsis, aunque sea así de cortito, contá por qué no lo decían en inglés. Sí. O sea que, bueno, pero digamos, para que todos... sobre todo mi papá era muy obstinado. Mis padres fueron hablantes de galés. Tuve la suerte y la desgracia, porque ellos fueron hablantes de galés, pero sufrieron mucho en los colegios, en el colegio, fueron separados, castigados, todo esto por ser hablantes de galés, entonces no nos enseñaron galés a nosotros. Pero tampoco nos dejaban aprender inglés, porque era la lengua Bueno, yo me refería al origen de la partida desde Gales. ¿Por qué partieron de Gales y por qué preservan el idioma? La relación con la invasión de Inglaterra. A eso iba a ir, pero por otro lado. Lo cierto es que de alguna manera ellos sentían que claudicar frente a la lengua, reproducir la lengua, era seguir reproduciendo la lengua de quienes los habían sometido. En el caso de los galeses, ellos vienen soñando con mantener la lengua. Yo no sé si ustedes saben que los galeses constituyen no un grupo étnico, no un grupo, digamos, los celtas no son un grupo étnico definido, son un grupo lingüístico. Entonces, porque son más o menos todos los pobladores originarios de Europa, vienen desde los Cáucasos como tantos otros, pero lo que los define a ellos es la unidad lingüística, con dos orientaciones, britónicos y gaélicos. Y entonces lo que a ellos los definió siempre fue la lengua. Cuando los galeses deciden venirse acá es justamente cuando la reina Victoria, en pleno imperialismo triunfante, se da cuenta que una de las maneras de que Inglaterra solamente puede triunfar es haciendo que el inglés y lo inglés monopolice las islas. Entonces empieza una campaña, y ustedes piensen que Gales durante toda la Edad Media y hasta la Revolución Industrial fue la que produjo los grandes cerebros y las grandes universidades estaban en Gales. Los nobles se formaban en Gales. Entonces, cuando se produce esto, hay como una imposición de lo inglés por sobre lo galés. En todos los espacios públicos solo se podía hablar inglés. El inglés quedaba reducido a lo más íntimo, realmente en la casa, no permitido ni en la escuela, ni en la iglesia. El galés, porque había que constituir el inglés como la lengua oficial.
por verdad, en esa unidad que eran 20.000, ya habían pasado hace 200 años y el galés seguía siendo muy fuerte, así como el galés del gaélico. Y entonces esta política, como la política de los libros azules o la de Weschnot, fueron muy eficientes. En el caso de Weschnot, era un cartel que se hacía con una tabla que decía Weschnot, era un cartel que se le ponía a los chicos cuando se los escuchaba hablando en galés. Entonces, al que escuchaban hablando en galés, el maestro le colgaba el cartel. Entonces ese chico se quería sacar de encima el problema y decía, pero ella me dio, y no dijo nada, así que pum, se lo ponían a ellos. Y se lo pasaban así, hasta que a las 12:30, cuando terminaba la clase, el que tenía colgado el cartel recibía el castigo del maestro. Eso fue tan eficiente que en una generación no se habló más galés. Y eso es lo que hace que los galeses quieran buscar un lugar donde cantar, adorar a Dios y hablar en galés. Por eso también era el tema de la capilla, que en la capilla había un orden para entrar. Eran primero los landlords, que en ese momento eran ingleses y habían comprado, tenían la propiedad de la tierra de casi todo, y finalmente los más pobres, ya sean obreros o trabajadores del campo, quedaban afuera de la capilla. Entonces por eso era tan importante para ellos venir y hacer una capilla donde todo el mundo entrara, no importaba el cargo, la profesión que tuviera, era para todo el mundo la capilla, y por eso fue tan importante para ellos la capilla y la lengua. Perdón que me fui más. Sí, la idea era echar historias de una cultura galesa con la receta y adaptándola a esta nueva versión sin gluten y necesidades de la sociedad. Sí, total. Bueno, mezclé el quesito con la manteca, azúcar, vainilla. ¿Vos tenés que trajiste dos marcas? marcas? Eso, para que vean que también está esta. Esa es verde con la blanco. Exacto. Tiene el loguito acá y esa acá, negrito. Este es negrito. Ahí te dice cinta. Esta la debemos hacer bastante. Sí, igual viste que hasta sí, pueden convivir las dos. Porque hay empresas que tienen ya más armado. Entonces por eso es que se da un plazo. Y tiene la vainilla, no hay la cuenta de Alicante. Sí. Sí. Así que bueno, ¿alguna duda? No bien. Manteca y queso crema. Sí. Manteca, queso crema y azúcar. Un buen queso crema. Los porcentajes que sí. Hice la mitad de la receta, sí. Más que nada porque es como dice ella, para poner solamente arriba un poco, para mí está perfecto. Ya si quieren hacer esas que son más grandecitas, ya lo que. Sí. Dale. Le puse 60 de manteca y puse 110 de queso crema. 240 de azúcar impalpable y una pizquita de esencia de vainilla. Es una calamidad ponerle a la ralladura de naranja. Con lo que queda mejor es con el jugo, con la ralladura. ¿Esto? Sí. ¿Y en qué momento? En el momento, cuando tenés la manteca blanca blanda, sí, la estás integrando con la crema, así con esencia de vainilla o un poco de jugo de naranja. Qué buena idea. Y queda muy bien también. Sí. Tenemos que hecho algo que tenemos jugo de naranja. Los que tengan el libro van a ver que esto es menos, porque justamente nosotros pusimos para cubrir, ¿sí? en la receta acá. La receta de ella ahora es un poquito más importante. De 60 nosotros habíamos puesto 50. Ah, ok, porque bajamos para el pareció tamaño de la que dice con harina. El libro lo ves para este tamaño, piensas de la receta completa.
Son 80 gramos de manteca, 180 de queso y 300 de azúcar. ¿Vieron la torta que hizo ella con, o sea, no es con trigo, es una torta común y bueno, mucho más porque bueno, porque es más grande. Y si tuviera el interior, si lo hubieras cortado al medio y la rellenás, ahí es cuando usas la receta completa. Claro. ¿Cómo? Que si la hubiera cortado al medio y le hace el relleno, ahí es la receta completa. Claro, la crema de Exacto. Bueno, O sea, Marina si acá en el también, interior, con Mónica, con le el has que cortado, vamos a destacar, lo que forma pasa parte es que de la y que asesoran y hemos hecho cursos con ellos, o sea que la idea si tienen algún familiar que haya descubierto que es celíaco y necesita contención más que nada, bueno, hay un grupo de WhatsApp donde se intercambian recetas, se intercambian lugares donde se puede comer. Sí, de ofertas. Exacto, Eso es muy importante. Ofertas de los, ¿Y dónde te encontramos? El WhatsApp de... Si te fijas acá hay un loguito que dice súper apto. Este es el negocio prácticamente de Vanina. Sí. Si podemos buscar por Instagram. Sí, Vani, ¿tu contacto es el que se podría hacer para todos? Sí. Sí, ¿es tu mismo celu me refiero u otro? No, mi celu. Tu Mi celu celu. está bien, sí, sí. Bueno, de los que están acá presentes, levanten la mano quienes se inscribieron a la charla. Bueno, los que cumplieron y se inscribieron, le mando el contacto de ella. Bueno, los que no se inscribieron, mándenme para que se lo ponga. ¿Te inscribiste vos? Sí. Sí, el mes pasado nos juntamos con la gente de la asociación, hicimos pizza, por ejemplo. Ay, qué rico. Y a mí me sale un modo así que, ¿qué más hicimos? Un budín. Así que si se ponen en contacto, por ahí siempre estamos. Yo ahora te mando a todos los que mandé unas fotitos, les voy a mandar la receta en forma digital y les voy a mandar el contacto. Sí, sí, Y antes de hacerlo voy a esperar a los que quieran sumarse al grupito y les mando a todos los demás. perfecto. Vale, Bueno, un muchas mensajito y gracias la por... suma. Moni, ¿querés venir a la foto? Moni, para la asociación. Sí.